Bueno, pues buenas tardes, noches, creo ya por ahí en algunos países. Dios les bendiga. Fíjense, llevamos casi medio año, se pasó rapidísimo el tiempo, pero ya llevamos casi medio año que empezamos con este pequeño curso de introducción a hermenéutica. Es una de las disciplinas personalmente que más valoro junto con homilética. ¿Por qué? Porque de aquí parte precisamente la predicación, o sea, de la forma en la que interpretamos, lo único que nos resta o lo que yo personalmente he entendido con los casi 10 años ya de preparación que llevo en teología, a partir de esta interpretación, lo único que queda es ordenarlo de manera lógica para poder presentarlo, que sería ya el proceso de predicación, ¿no? Entonces, pues fíjense, es casi medio año. La verdad que digo, nos hemos topado con distintas sesiones en un solo libro, ¿verdad? Que es el libro de Tomás de la Fuente. Y vamos estudiando con cierto lujo de detalle, pues algunos de los capítulos de la obra. Y bueno, hoy toca precisamente una sesión, lo platicaba antes de la grabación, considero personalmente que muy amena, porque es una sesión donde nosotros encontramos dos figuras del lenguaje bíblico que sí se encuentran en el castellano común, ¿no? Este, esta palabra enigmas no se utiliza mucho en México, ¿no? A lo mejor, probablemente en Sudamérica sí se llegue a ocupar más. Yo he tenido por ahí la oportunidad de leer algunos libros de autores suramericanos que precisamente la utilizan. Tal vez ya no se utilice tanto. Ahora sí, mis hermanos de Venezuela, de Chile y de los otros países que están con nosotros nos lo podrán afirmar o no. Y bueno, los proverbios definitivamente considero que en el español sí están muy presentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en México tenemos la costumbre de tener dichos, de tener refranes, y todo esto va de la mano de este tipo de literatura, este tipo de literatura que es sapiensal. Entonces, fíjense, vamos por ahí a trabajar esta agenda de trabajo. Primero comentarles que al final vamos a retomar un poquito uno de los puntos de la sesión pasada en la cuestión de la aplicación contemporánea. Ya lo voy a comentar hasta el final, pero sí vale la pena destacar que la aplicación contemporánea de cualquier escrito bíblico, pues lleva los mismos patrones, ¿no? Entonces, cuando hablamos del enigma, vamos en esta sesión a definirlo, vamos a diferenciarlo de algunas figuras del lenguaje bíblico y a poder proveer algunos ejemplos, pero fíjense, estos ejemplos, sobre todo en los enigmas, no están a primera vista como algo enigmático. Nada más uno de ellos sí, pero los otros dos de inicio les va a parecer que no. Entonces vamos a reflexionarlo, ¿no? A reflexionar, bueno, ¿por qué es que son enigmas? Y de ahí pues vamos a pasar con los proverbios, ¿no? Lejos de definirlos, porque creo que ya es como muy común para la mayoría de nosotros, sí vamos a ver que no son los proverbios y creo que muchos aquí sí vamos a aprender bastante. ¿Por qué? Porque tenemos ideas preconcebidas que nos han enseñado que están mal acerca de lo que es un proverbio en la Biblia. Y vamos a ver algunos tipos de proverbios, ¿no? Tenemos por ahí los sinónimos, los antitéticos, sintéticos, y me faltó uno de poner aquí, que ahorita se los voy a mostrar en la diapositiva. Y ya que tengamos concluido estos elementos de los proverbios, ahora sí, vamos a hacer un comentario
acerca de la aplicación atemporal de cualquier tipo de literatura bíblica que podamos nosotros llegar a leer. Entonces, fíjense, los enigmas. El enigma en la Biblia es prácticamente una verdad que se plantea, pero se plantea con un lenguaje que es oscuro, o sea, que no es tan entendible a primera vista y tiene la finalidad precisamente de ocultar esta verdad. ¿Para qué? Para que la persona que escucha esta verdad empiece a meditar en ello, o sea, empiece a reflexionar, busque entender qué significa ese lenguaje o esa aseveración oscura acerca de alguna verdad espiritual, ¿no? Y se diferencia claramente de la adivinanza. ¿Por qué? Acuérdense, por ejemplo, que la semana pasada vimos una adivinanza que había planteado Sansón a los hombres filisteos, ¿no? Y esta adivinanza precisamente era, valga la redundancia, era un acto donde se buscaba que la persona que escuchara uniera las partes de la narración y entonces dijera, ah, entonces significa esto. Pero no había una enseñanza espiritual como tal. A lo mucho, en algunos casos que vimos la sesión pasada, se llegaba a una reflexión moral. Y perdón que haga un paréntesis, pero no es lo mismo la moralidad que la espiritualidad en el cristiano, ¿no? La moralidad sabemos que es todo aquello que la época y el contexto de nuestra sociedad determina como bueno o como malo, ¿no? De hecho, los alemanes utilizan una palabra que se conoce como Zeitgeist o el espíritu de la época para referirse a lo moral. Pero la Biblia al cristiano contemporáneo no le habla de aspectos morales, sino de aspectos éticos, ¿no? Cuando ustedes estudien obras como las obras de Sábater, que son obras contradictorias en sí mismas, ustedes se van a dar cuenta que este autor piensa de la ética como lo moral y no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Pero para la Biblia, para el Señor, todas sus leyes, sus preceptos son orientadores éticos, o sea, nos dicen lo que es por los siglos de los siglos bueno o malo. La diferencia entonces entre lo ético y lo moral es el factor de temporalidad y cultural. Mientras lo ético nunca cambia, lo moral sí, ¿no? Ya dicho esto, la diferenciación entre el enigma y la adivinanza es que el enigma presenta una verdad espiritual, no moral, mientras que en honrosos casos las adivinanzas sí llegan a presentar una reflexión moral, que reitero, incluso es mi postura como teólogo, pero yo sí les podría decir, a mi parecer, y muchos hermanos pudieran diferir, pero a mí no me interesa conocer moralidad, a mí me interesa el factor ético, porque es el factor que rige las leyes de Dios, ¿sí? Ya lo moral a mí personalmente no me interesa. Habrá quien diga que sí, a mí no. ¿Y qué es lo que pasa con el enigma? Bueno, el enigma, ¿verdad? Es de carácter oscuro, no siempre, y la idea es esa, que no siempre vamos a entender a la primera qué es lo que significa lo que nos está diciendo. Fíjense, por ejemplo,
Si ustedes leyeron este capítulo 18, que ya llevamos 2 semanas con él, ustedes se debieron de dar cuenta de estas citas que nos deja precisamente Tomás de la Fuente, hablando como referencias de lo que es un enigma. Por ejemplo, Lucas, ¿no? Vamos para allá. Lucas 22:36. Es una de las citas que nos propone el autor que podemos estudiar. Y fíjense, este enigma, la verdad es que sí se me hizo muy, muy interesante. Fíjense que no es tan comprensible a la vista, ¿no? Dice la palabra lo siguiente, y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Un versículo antes, Jesús les estaba diciendo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ahí es donde nos empieza a hacer ruido. O sea, ¿por qué Jesús en un inicio le dice a sus discípulos, pues no te lleves esto que es tan necesario, ¿no? Y después les está diciendo que sí, que ahora sí lo tienen que hacer. Ahí es donde la crítica textual, por ejemplo, dice que Jesús se contradice en su propia enseñanza. Fíjense qué grave es esta aseveración de la crítica textual. Pero nosotros, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, claramente, empezamos a entender que no es así. O sea, Jesús no se contradijo. Este versículo, el versículo 36, es dicho por Jesús momentos antes de su muerte, de su captura. Entonces, fíjense, aquí empiezan los procesos de interpretación más rígidos. Algunos autores dicen que esto meramente es un lenguaje figurado, haciendo ver la necesidad que existe de que en ese momento los apóstoles previeran de todo lo necesario para poder predicar el mensaje, porque Jesús iba a ser crucificado, iban a ir a gente precisamente gentil y que iban a ser perseguidos y martirizados. Esa es la postura, concuerdo con ellos, más lógica y más coherente, porque si nosotros revisamos el libro de los Hechos y vemos algunos libros históricos, pues nos vamos a percatar de que efectivamente la iglesia pasó por hambres, por persecuciones y por muerte. Y de ahí es que nosotros vemos estos elementos donde dice, el que tiene una bolsa, tómela. Las bolsas, acuérdense que se utilizaban para llevar pan, por ejemplo. Y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. O sea, la idea que está presentando el texto, según Jesús, es, va a haber persecución, va a haber muerte, va a haber necesidad, provéete de todo lo necesario para poder llevar a cabo la gran comisión. Esa es la idea del versículo, pero si somos honestos en nuestra primera lectura, pues no le vamos a encontrar ese sentido, ¿no? Eso es precisamente el enigma. O sea, es una aseveración que tienes que buscar por muchos lados para poder entonces darte cuenta de qué significa. El autor nos propone, Tomás de la Fuente, nos propone un segundo versículo donde efectivamente sí es un enigma, pero para nosotros ya no lo es. Ahorita van a ver qué versículo es en Juan 6:51. Fíjense lo que dice acá. Juan 6:51 dice,
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Para esa época, sí era un enigma, porque que Jesús dijera, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, los judíos conocían el maná, sabían precisamente su historia. Pero entonces, ¿cómo es que Jesús, el hijo de un carpintero, para la visión de los judíos, ojo, entiendan eso, para la visión de los judíos, cómo era que el hijo del carpintero me está diciendo que es el alimento que descendió del cielo? O sea, ¿cómo es que voy a comer su carne? ¿Cómo voy a beber su sangre? Bueno, para los judíos de la época era un enigma. Acuérdense que si hubo judíos de la diáspora que creyeron en Jesús. Pero de primer impacto yo creo que este versículo, esta aseveración de Jesús, les fue precisamente un tema de mucho rumear, de mucho tratar de entender por qué dijo lo que dijo. Para nosotros ya no es un problema porque tenemos precisamente un entendimiento muy distinto al de las personas de esa época. Y entonces cuando ya nosotros, pleno 2025, lo leemos, pues sabemos que se refiere a que Jesús es nuestro sustento espiritual, a que es nuestro alimento espiritual. Sabemos que cuando se refiere a su carne y a su sangre, pues se refiere a este acto maravilloso de la cena del Señor, que es uno de los dos únicos sacramentos que tiene la iglesia cristiana. Pero para esa época, pues era una cuestión que decías, pues ¿por qué Jesús dice esto? ¿No? Hay otro ejemplo, precisamente aquí en Juan 21:18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Fíjense, ese versículo para mí es de los versículos más complejos de entender si no tienes todo el contexto. O sea, ahí adelantito ustedes ya están viendo que precisamente la Biblia tiene que clarificar porque no lo íbamos a entender de otra forma. O sea, era imposible, ¿no? Y es entonces que precisamente Juan 21:19 ya estaría hablando de qué significa esto. Y es de la forma en la que tenía que morir Pedro. Fíjense, aquí les puse estos versículos, ¿no? Por si gustan por ahí estudiarlos. Son estos versículos que acabamos de leer, pero ustedes en casita pueden tomarles como más sabor, pueden dedicarles más tiempo. Principalmente yo creo que Juan 21:18 es de estos versículos que les recomiendo que estén así como rumeando mucho, dándoles vueltas. Y fíjense, ahora vamos con los proverbios. No me gustaría a lo mejor como definirlos, sino decirles que no son, ¿sí? Porque digo, ya sabemos que los proverbios evidentemente son algunas reflexiones que sí tienen un carácter moral y al mismo tiempo en algunas ocasiones espiritual, ¿no? Pero sí te quiero decir que no son los proverbios. Y fíjense, aquí yo creo que muchos no teníamos esta información. No son mandamientos.
no lo son, ¿sí? Por ejemplo, honrarás a tu padre y a tu madre es un mandamiento. Sí, evidentemente. Pero el no estar con la mujer ajena no es un mandamiento. En el contexto de los proverbios, aclaro, es una indicación que en su momento David le da a su hijo Salomón. ¿Por qué no es un mandamiento? Porque para empezar, Salomón desgraciadamente no siguió la indicación, lo hizo, sabemos las consecuencias, pero si hubiese sido un mandamiento, pues Salomón tuvo que haber muerto. Los proverbios de Lemuel, por ejemplo, nosotros encontramos que no se tiene que ser dado al vino, es una indicación. ¿Por qué no es un mandamiento? Porque sabemos que hubo muchos reyes que fueron dados al vino y a las mujeres, y muchas cosas que dicen los proverbios no son mandamientos, tampoco son promesas absolutas. Si ustedes leen el libro de los proverbios, van a hablar precisamente de la vida del justo, ¿no? Van a hablar de toda la benevolencia que tiene el Señor para con el justo. Pero ¿por qué no son promesas absolutas? Porque hay honrosas excepciones como la vida de Job. Por eso es que te pongo ahí, uno de los ejemplos es el justo que sufre. O sea, Job era un varón justo y sufrió. Si Proverbios fuera una garantía de promesa absoluta de que le va a ir bien a los justos, pues entonces Job no existiría. Entonces el propio Señor Jesucristo sería precisamente la paradoja que contradeciría a los proverbios. Pero como no son promesas absolutas, no tenemos por qué pensar que la vida de alguien justo siempre tiene que estar llena de bendiciones. Ahora, tampoco son una garantía de acción y reacción. Te pongo un ejemplo. En el libro de los Proverbios dice, honra a Jehová con tus bienes y tu lagar se llenará de mosto. O sea, habla de que si tú bendices, si tú honras al Señor con tus bienes, entonces verás una provisión. Y si tú eres una persona con deudas, y si tú eres una persona que maladministra su dinero, pues te puedo decir que evidentemente tú no vas a ver ese, esa bendición económica hasta que no arregles primero tus deudas. O sea, a veces los cristianos malentendemos mucho el libro de los proverbios y decimos, es que ¿por qué si yo estoy ofrendando a mi iglesia, por qué no me va bien económicamente? Si la Biblia dice que llenará mis lagares de mosto. Bueno, porque hay que ver tu administración financiera. ¿Por qué si eduqué a mi hijo en la iglesia se volvió homosexual, se volvió lesbiana? Cuando la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Bueno, porque tú no estás tomando en cuenta que todos tenemos responsabilidad moral y tenemos un libre albedrío. Y entonces cuando un servidor o tú o alguien se queja de las situaciones de la Biblia y ocupamos el libro de los proverbios para decir, es que entonces no es cierto, no, espérame.
es que no son garantías, no son promesas absolutas. No malentiendas la Biblia. Ahora, si ya sabemos que no son, ya sabemos qué son los proverbios, vamos a ver cuatro tipos de proverbios. Fíjate, el primero de ellos es el proverbio emblemático. Los proverbios emblemáticos son aquellos que pueden utilizar una línea con figuras retóricas, ¿no? Con figuras del lenguaje que ya hemos estudiado, ¿no? Como la personificación, como la exageración, mejor conocida como la hipérbole, ¿no? Como algunos aspectos más, figurativos, ¿no? Pero la otra puede ser literal, pueden ser proverbios donde la primer línea de ese proverbio diga algo de manera muy figurada, pero de la otra línea sea algo muy, pero muy literal. Ahora, también hay proverbios que estos son los más comunes, los que tú más conoces, que son los sinónimos, ¿no? Donde la primer línea dice una cosa, pero la segunda línea de ese mismo proverbio te viene diciendo casi lo mismo. Por ejemplo, vamos a Proverbios. Proverbios 16, 18. Proverbios 16, 18 dice lo siguiente. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. O sea, refuerza la idea de la primer línea, ¿no? Los proverbios antitéticos, por el contrario, nosotros vamos a ver una declaración en la primera línea, pero en la segunda línea contrasta con lo que dice la primera. Por poner un ejemplo, Proverbios 10:1. El hijo del sabio dice, alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. O sea, vemos claramente la diferenciación entre causar alegría o tristeza a los padres, ¿no? Todo depende de qué, del factor de ser sabio o ser necio. Pero también están los proverbios sintéticos. Estos proverbios son los que en su segunda línea van a complementar o van a ampliar lo que dice la primer declaración que se está haciendo. Por ejemplo, en Proverbios 3:6 nosotros encontramos lo siguiente. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. O sea, la idea que nos da este proverbio es bien interesante. Es en el camino de tu vida, en tu transitar, lo primero que tú tienes que hacer es identificar, lo que tenemos que hacer es identificar en dónde estoy, como diría Lamentaciones, hacer un autoexamen, regresar al camino del Señor y entonces el Señor va a enderezar nuestro camino. No quiere decir que lo va a facilitar, pero sí que nos va a dar su espíritu para poder sobrellevar los problemas que tenemos que sobrellevar. Ahora, ¿qué es lo que quiero comentarte de la aplicación precisamente de los proverbios, de los enigmas?
y de todas las demás figuras que hemos visto, sobre todo en la semana pasada y en la actual. Para empezar, que es bien sencillo de alguna u otra manera entender cómo se tiene que aplicar en la actualidad, porque si tú estudias, por ejemplo, un proverbio, quiero ocupar este proverbio que utilicé hace unos momentos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La idea central es que nosotros tenemos que educar en la fe a nuestros hijos, a los niños. Tenemos que educarlos. Es una obligación de los padres, es una obligación de aquellos que tal vez no somos padres, pero podemos educar a los niños, podemos formarlos. El principio atemporal es ese. Hay una obligación que nosotros tenemos delante del Señor para con los niños y es permitir que se acerquen al reino de Dios. Jesús mismo dijo, dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. La idea, pues, de la aplicación en todas las edades de la historia de la palabra de Dios es esa, identificar cuál es la acción que nosotros debemos de tomar para poder agradar a Dios cumpliendo su palabra. Te quiero decir otro proverbio. Por ejemplo, este proverbio también ya lo comentamos hace unos momentos. Dice, honra a Jehová con tus bienes y tu lagar rebosará de mosto. ¿Qué es lo que pasa con este proverbio? Ese principio en todas las edades para los cristianos es que nosotros tenemos la obligación de bendecir la obra de Dios con nuestros bienes. Hablo también de dinero. Hace unas semanas hablábamos precisamente de Levíticos y habíamos hecho un estudio donde ocupamos este versículo donde dice, no le pondrás bozal al buey que trilla. Ustedes ya saben que Pablo lo toma en el Nuevo Testamento y lo aplica precisamente a los derechos de los ministros. Si nosotros decimos, porque hay una rama de pseudocristianos que de cristianos no tienen nada, pero hay una rama de pseudocristianos que dicen que ya no tenemos que dar dinero. Ellos ocupan este argumento y dicen, ya no es vigente el diezmo. Efectivamente, ya no es vigente, pero la ofrenda sí. Y la ofrenda, si tú recuerdas el libro de los Hechos, a veces eran la cantidad completa de terrenos vendidos. No estamos hablando de un 10%. El principio es el mismo. Tenemos la obligación de bendecir económicamente la obra de Dios. ¿Cómo se conecta con este pasaje que te acabo de decir? No le pondrás bozal al buey que trilla. Es sencillo. La Biblia sí nos dice que el ministro tiene como derecho vivir de lo que se colecta económicamente en el ministerio, porque Pablo dice, ¿habrá algún soldado que pague sus propios gastos? Y entonces uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver este proverbio de donde partimos? Es sencillo. Honra a Jehová con tus bienes. El principio temporal es el mismo. Tenemos la obligación de bendecir el ministerio donde estamos, de nuestros pastores, con nuestra economía. A eso me refiero con principios atemporales de todas las edades. ¿Cómo lo puedo identificar, hermano? Es fácil. Casi siempre vas a encontrar una acción que debes de realizar. Por ejemplo, en el libro de los Salmos. Salmos 1. Bienaventurado el varón que medita en tu ley de día y de noche, porque será como árbol plantado junto a la corriente de las aguas,
que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Cuál es la acción que te está diciendo el libro de los Salmos? Bueno, la acción que te está diciendo que tú y yo debemos de hacer es meditar en la ley de Dios constantemente. No tanto es el árbol, no tanto son los frutos, no tanto son si las hojas se le caen o no se le caen, es la acción que nosotros debemos de llevar a cabo sí o sí en todas las etapas de nuestra vida, y así será con todas las generaciones de cristianos hasta que el Señor venga. Entonces, a grandes rasgos, mis hermanos, estas son la forma de estudiar los proverbios y de estudiar los enigmas.